Bueno, continuamos. De hecho, culminamos este día con esta serie acerca de examinarnos. Hablamos de la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Ah, no solo porque la palabra nos manda a hacerlos, pero es la misma palabra la que nos da tantas advertencias acerca de personas que viven engañadas, poniendo la confianza de su salvación en un arrepentimiento superficial. El tema del día de hoy es nuestra lucha con el pecado. Y si realmente vamos a examinarnos, creo que es importante que examinemos cuál es nuestra relación con el pecado, qué tan presente está el pecado en nuestras vidas y de qué manera estamos luchando con el pecado, si es que estamos luchando con el pecado en nuestras vidas. Cuando se trata de examinar el pecado en nuestras vidas, muchas veces se nos hace un poco difícil porque vivimos en una sociedad tan perdida, tan depravada, tan corrompida, tan corrupta, que realmente llegamos a pensar que somos más santos de lo que realmente somos. Al estar rodeado de tanta iniquidad, nuestra sociedad ni siquiera reconoce el pecado. La sociedad sigue por un camino de diagnosticar incorrectamente el comportamiento de los hombres y por lo tanto no hay idea de cómo curarlo. La palabra pecado ni siquiera es aceptable dentro de la sociedad. Y no solo la palabra pecado es inaceptable, también es inaceptable usarla como el motivo del por qué el hombre se comporta como se comporta. Vemos el mal por todas partes en la sociedad, pero no lo reconocemos como maldad. Vemos pecado en todas partes, pero no está definido como pecado. De hecho, cosas que solíamos voluntariamente nombrarlas como pecado, ahora no queremos hacerlo. Ya no se nombran como pecado. La mayoría de los pecados han ganado respetabilidad dentro de la sociedad. Muchos de los pecados, la mayoría son legalizados, anunciados, los vemos en la televisión y todo es tan normal. El internet, la televisión, las redes sociales están llenas de sexo gráfico, violencia y todo tipo de pecado. A los niños en las escuelas no se les permite orar antes del almuerzo, pero se les puede enseñar a ponerse un condón antes del recreo. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Incluso las personas que están según para ayudar, psicólogos, a los psiquiatras, consejeros, tampoco quieren hablar del pecado. Y sabemos por qué. Nuevamente recordamos que una de las razones por las que no quieren hablar del pecado es porque ellos ni siquiera quieren lidiar con el pecado en sus propias vidas. Tampoco se quiere hablar del pecado porque el pecado tampoco vende muy bien, en el sentido de que vende más a mencionar cosas como enfermedad, ayudar a tratar el pecado. La palabra adicción suena más bonita que iniquidad. Entonces a una persona mejor le decimos que es adicta a que es un pecador. El punto es que básicamente vivimos en una cultura que niega la realidad del pecado. Y si diagnosticamos mal el problema, no podremos ayudar con la cura. Así que lo que sucede es que si aliviamos a las personas, si simplemente aliviamos, les damos un alivio para no lidiar con el pecado en sus corazones, lo que estamos haciendo es condenándolos. Simplemente les damos un alivio para que se sientan un poco mejor, que no se sientan pecadores. Te sientes un poco mejor, entonces realmente no vas a buscar ayuda, si ni siquiera van a entender que son responsables de su propia ofensa contra Dios. Ni siquiera van a buscar a un libertador de su iniquidad, porque no sienten, no saben que lo necesitan. Ese es el tipo de cultura en la que vivimos, minimizando el pecado e incluso eliminándolo. Tenemos una cultura tan malvada, tan miserable, como podríamos imaginarnos, y podría imaginarme ni siquiera un mejor plan que Satanás hubiera ideado que avanzar esta cultura tan pecaminosa
¿qué mejor plan para el enemigo que eso? Y no solo que avanzara este plan, sino que avanzar esta filosofía, este entendimiento de que el pecado no es una condición innata en el corazón del ser humano. Y la iglesia también tiende a minimizar la realidad del pecado. Incluso en sus propias vidas, la iglesia tiende a minimizar la realidad del pecado. Incluso como cristianos tendemos a ser insensibles con el pecado. Hay tanto pecado que nos rodea que sentimos que es normal. Estamos tan rodeados del pecado que realmente nos sentimos, llegamos a sentir que eso es parte de la vida diaria. Y si somos insensibles con la iniquidad que miramos afuera, vamos a ser insensibles con la iniquidad que miramos dentro. Si estamos tan rodeados de pecado, lo miramos tan común, tan normal en nuestra sociedad, si estamos tan cómodos con el pecado afuera, vamos a estar cómodos con el pecado adentro. Como iglesia y como cristianos, nos acostumbramos tanto a verlo en todas partes y simplemente deja de ofendernos. Por eso es tan fácil pensar de nosotros mismos que somos más santos de lo que realmente somos. De hecho, si regresamos y leemos acerca de hombres piadosos a través de la historia, si leemos escritos de hombres piadosos a través de la historia, los miramos tan seguido lamentándose y lamentándose y lamentándose de su pecado. Y seguimos leyendo acerca de ellos y miramos que eran tan devotos, tan entregados, con una vida tan devota a Cristo, pero sin embargo vivían lamentándose del pecado en sus corazones. En la antigüedad el pecado estaba completamente definido. Por eso estas personas vivían con ese dolor. Leemos de estas personas, ahora no vivimos de esa manera. Ahora podemos llamarnos cristianos y vivir de la forma en la que queremos. Y si hacemos esto, si simplemente nos llamamos cristianos y vivimos de la manera que queremos y venimos a la iglesia, en cierta manera sentimos que estamos un escalón más arriba. Y por eso tendemos a sentirnos de que estamos mucho mejor de lo que realmente estamos. Venimos a la iglesia y eso nos da un sentido de que cumplimos, de que estamos mejor que lo que realmente estamos. Hay un escritor, Packer, que es un conocido escritor que dice esto: los cristianos a menudo se imaginan a sí mismos como fuertes, sanos y santos. Los cristianos a menudo se definen como fuertes, sanos y santos. Pero el camino a la salud es reconocer que somos débiles, enfermos y pecadores. Es necesario que realmente nos demos cuenta de nuestra condición. Realmente tendemos a sentirnos que somos mucho más santos de lo que realmente somos. El punto es que no dejemos que la sociedad sea el estándar. No dejemos que la cultura sea el estándar. Y si simplemente estamos siendo un poco mejor que la sociedad en que vivimos, realmente no estamos siendo demasiado buenos. No podemos permitir que el estándar mundial sea el estándar nuestro. Debemos lidiar con el pecado en nuestras vidas fuertemente. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con el pecado en nuestras vidas? ¿De qué manera lidiamos con el pecado en nuestras vidas? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 3. 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 3. Leemos: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cuando hablamos de examinarnos, si hablamos realmente de examinarnos a nosotros mismos, algo es que es muy importante, es recordar el rol que tiene el pecado en nuestras vidas. No podemos pensar que simplemente porque venimos a los pies de Cristo el pecado ha sido eliminado de nuestras vidas. Primero que nada debemos entender que si una persona es nacida de nuevo, se le ha dado una nueva naturaleza, esa persona va a crecer en santidad. Es una criatura nueva, se le ha dado un nuevo corazón y es cierto, el Espíritu Santo viene a morar en ellos.
Un cristiano va a experimentar estos cambios en conformidad con Cristo, pero aún con todo eso, al mismo tiempo nunca va a estar completamente libre del pecado mientras esté aquí. Nunca vamos a estar completamente libres del pecado, pero realmente muchas veces vivimos como que estuviéramos libres de pecado, se nos olvida. Aún con todo esto vamos a estar lidiando con el pecado, aún que seamos nueva criatura. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hay pecado en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Se les hace conocido esto, de que nos engañamos muchas veces a nosotros mismos y decimos que no hay pecado en nuestras vidas. La verdad no está en nosotros. Una de las cosas que es tan evidente, una de las mayores evidencias de que una persona es realmente un hijo de Dios, una de las evidencias de que alguien realmente es cristiano, no es que esa persona no peca, no es esa la evidencia. La evidencia es que la persona reconoce el pecado en su vida, asume la responsabilidad de su pecado, se duele por su pecado, llora por su pecado. La evidencia no es, esta persona es completamente santa. Una persona que realmente ha venido al camino del Señor, reconoce su pecado, se duele por su pecado. El verdadero cristiano no está libre de pecado. Pero cuando peca, causará dolor en su corazón. Lo llevará al arrepentimiento y a la confesión de ese pecado. Esa es una evidencia de que alguien realmente ha sido transformado, es una evidencia de un corazón regenerado. Entonces, vamos a ver aquí que a pesar de que un creyente va a ser transformado, va a seguir creciendo en santidad, incluso un creyente experimentará todos estos cambios en conformidad con Cristo, todavía tendremos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Ojalá sea cada vez menos conforme vamos creciendo, pero estará ahí y tendremos que lidiar con ello. Siempre estará el pecado en nuestras vidas. En los versículos que leímos en Primera de Pedro encontramos una ayuda a cómo podemos lidiar con el pecado en nuestras vidas. Y lo primero que Pedro nos dice en lo que leímos en Primera de Pedro 4, versículo 1, Pedro nos dice que lo primero que tenemos que hacer si queremos lidiar con el pecado en nuestras vidas es poner nuestra mirada en Cristo. Mira lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si usted quiere triunfar sobre su pecado, lo primero que necesita hacer es poner su mirada en Cristo. Él es nuestro estándar, no la cultura, no la sociedad, no lo que miramos, es Cristo. Debemos mirar lo que Cristo hizo. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, Cristo vino a este mundo a padecer por nosotros, Él dio su vida por nosotros, pero no únicamente vino a morir por nosotros, sino que Él vino a vivir la vida en perfecta santidad que ni usted ni yo podíamos vivir. Dice que Él vino a padecer por nosotros en la carne. Él vino a padecer por nosotros en la carne. Eso quiere decir que Él vino a padecer en semejanza a nosotros. Él puede entender nuestra lucha con la tentación, por el pecado, porque también Cristo fue tentado. Él padeció en semejanza a nosotros, pero Él no pecó. Hebreos 4, capítulo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda padecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote, Él puede entendernos, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Dice, no lo tenemos uno que no pueda padecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. De la misma manera, nosotros somos tentados, Cristo fue tentado. Pero dice, pero sin pecado. Debemos poner nuestra mirada en Él. Porque al igual que nosotros, Él fue tentado, pero sin pecar. Nosotros somos llamados a vivir de la misma manera. Cristo es nuestro estándar. Él es en que nosotros ponemos nuestra mirada. Pero no únicamente ponemos nuestra mirada, no únicamente lo miramos a Él, pero debemos imitarlo a Él.
Dice, puesto que Cristo padeció por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Pedro dice que si queremos lidiar con el pecado, tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. Pero alguien dirá, bueno, ¿cómo yo puedo armarme del mismo pensamiento de Cristo? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿De qué manera lidió Cristo con la tentación? Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Amén. Vamos a ver la manera como Jesús lidiaba con la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y aquí vino la primera tentación. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, de esta manera lidiaba con él con la tentación. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Vemos también cómo el enemigo usará la misma palabra de Dios para tratar de confundirnos, pero le dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie con piedra. Pero Jesús le dijo nuevamente, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque nuevamente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo podemos lidiar con la tentación? Teniendo la misma mente, llenándonos de la misma mente de Cristo. ¿Cómo lidió Cristo con la tentación? Él cada vez que fue tentado citó las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está. Déjeme llevarlo a otro texto, lo que leyó nuestro hermano, un poco de lo que leyó nuestro hermano José. En el Salmo 119, versículo 11. Aquí dice David, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo? ¿Cómo podemos vencer al pecado? Una de las cosas esenciales está aquí en el versículo 11. Y mira lo que dice, tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. Tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedica a leer su palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra? ¿Cuánto tiempo está usted dedicando a meditar en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Una de las razones por qué somos tan débiles en nuestro pecado es porque pasamos tan poco tiempo en la palabra de Dios. No podemos luchar con el pecado sin la palabra de Dios. Mira, si por decir yo, una persona viene y te pierdes el desayuno en la mañana, ya para la hora del almuerzo seguramente tendremos mucha hambre. Y si también perdemos la cena en esa noche, al siguiente día nos levantamos y seguramente me sentiré hasta enfermo. Seguimos con eso y hacemos lo mismo el siguiente día. Para el siguiente día estará mi cuerpo tan débil que ni siquiera podrá cumplir con muchas de las actividades que tenemos que hacer.
Esta es una ilustración física de una realidad espiritual. Como nuestro cuerpo necesita ser alimentado, también nuestro espíritu necesita ser alimentado. ¿Cómo podemos luchar con el pecado si nuestro espíritu está débil y no nos alimentamos con la palabra de Dios? Debemos también recibir el alimento espiritual. No podemos luchar sin eso. Primera de Pedro, lo que leímos, dice entonces, para poder lidiar con el pecado, Pedro nos dice que debemos poner nuestra mirada en Cristo y armarnos de su mismo pensamiento, ya que Cristo venció, Él terminó con el pecado. El que haya terminado con el pecado no quiere decir que el pecado fue eliminado, que fue extinto, de que cuando venimos a los pies de Cristo el pecado ya no está ahí. Lo que quiere decir es que Él terminó, venció el pecado, en el sentido de que el pecado ya no puede señorearse sobre nosotros. Ya no somos más esclavos del pecado. Ya no está esa esclavitud. Cristo ha vencido al pecado. Con su muerte Él venció el pecado. Él ha vencido el pecado. El pecado sigue ahí, pero ahora tenemos en Cristo, ahora tenemos el poder de negarnos al pecado. En primer lugar, Pedro dice, pon tu mirada en Cristo. En segundo lugar, en el versículo 2 dirá, pon tu mirada en el presente. Versículo 2. Para no vivir el tiempo, para que no vivamos en este momento tu presente, para que no lo vivas todo este tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Pedro nos da una realidad de lo que es nuestro tiempo presente. Él nos dice que mientras sigamos el resto de nuestra vida, vamos a lidiar con nuestra carne. Él dice, mira tu presente, porque si es una realidad que se te fue dada una nueva naturaleza, pero también es una realidad que vas a seguir luchando con esta carne. Y van a haber dos opciones. O vivirás para agradar a los hombres, o vivirás para agradar a Dios. Esa es nuestra realidad. Tenemos una nueva naturaleza y tenemos dos opciones. O agradamos a los hombres o agradamos a Dios. Debemos examinar nuestras vidas y darnos cuenta si estamos viviendo para agradar a los hombres, para agradar nuestra carne, o estamos viviendo para agradar a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos agradando nuestros propios deseos o estamos agradando a Dios? ¿Para qué vivimos? Pedro dice que este es nuestro presente, es nuestra realidad. Un verdadero seguidor de Cristo seguirá luchando contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. El deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu, pero el deseo del espíritu es contrario al deseo de la carne. Estos lucharán. Esta es la lucha que tiene el verdadero Hijo de Dios. Existe esa lucha en el Hijo de Dios. Esta lucha la miramos tan clara en el capítulo 7 de Romanos. Hemos estado los miércoles viendo esta lucha. Espero realmente que usted se pueda unir a estas clases de Romanos. Tanta ayuda que podemos encontrar en estos capítulos. Vemos que el apóstol Pablo, en el capítulo 7, se está lamentando por tener esta lucha tan fuerte en su carne. Capítulo 7 de Romanos, él está luchando, se lamenta, se duele por esta lucha en su carne. Dice en el versículo 22 del capítulo 7, y realmente es todo el capítulo, pero en el versículo 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Pero luego dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Según la ley de Dios, él se deleita en la ley de Dios. Pero hay otra ley, la ley de la carne, que lo lleva cautivo, dice. Y el
El maestro hablaba el miércoles acerca de esto y de esta palabra cautivo, de que pareciera realmente como que el apóstol Pablo simplemente se está dejando llevar y que el pecado simplemente se lo llevó y él fue a disfrutar del pecado. Y muchas veces usamos incluso versículos como estos, porciones como estas para justificar nuestro mismo pecado y decimos, oh, si el apóstol Pablo igual luchaba con esto. David también, David que era David con todo su... que andaba conforme al corazón de Jehová, igual él luchaba contra el pecado, cierto, pero lo que Pablo está diciendo me lleva cautivo. No es que se lo llevó libremente y que él fue a disfrutar con el pecado. El hecho de que diga cautivo es que diga, me llevó contra mi voluntad, fui secuestrado, eso es lo que realmente sucedió. Es como se siente un hijo de Dios, no es lo que yo quiero hacer. Tengo esa lucha, existe esa lucha en el Hijo de Dios. Versículo 24 dice, miserable de mí. Mira qué lamento. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Qué dolor de un verdadero hijo de Dios. Hablamos como teólogos, muchas veces hablan acerca de esta porción de la Escritura, como que el apóstol Pablo no había sido convertido. Pero si pensamos realmente en una persona que no ha sido convertida, en un corazón no regenerado, no podrá lamentarse en no agradar a Dios. Este es el lamento de un verdadero hijo de Dios que se duele por esta lucha con su propia carne. Esa es la verdadera actitud de un hijo de Dios. Ahora déjeme preguntarle algo nuevamente. ¿Está usted en su vida luchando de esa manera con su carne? ¿Siente usted esa lucha diaria con su carne? Porque si usted no siente esa lucha diaria con su carne, es porque seguramente su carne ya ganó la batalla. Si no estamos luchando con la carne, si no sentimos ese dolor, si no sentimos ese lamento por el pecado en nuestras vidas, es porque realmente nuestra carne ha ganado la batalla. Esa lucha está en el Hijo de Dios todos los días. Es una lucha diaria. Ese es el presente del que nos habla el apóstol Pedro. Así vivirás tu vida. Por el resto que te queda de la vida en este mundo, vivirás de esta manera, con esta lucha con el espíritu, luchando contra la carne. Pedro dice que la realidad de nuestro presente es esta lucha de la carne y va a existir el resto de nuestras vidas. Ninguno de nosotros aquí ha alcanzado la perfecta santidad. Nadie, ninguno de nosotros ha alcanzado la perfecta santidad. Pero dice, mira tu presente para ver si estás agradando a la carne o estás agradando a Dios. Si hablamos de examinarnos, debemos de ver nuestro presente. ¿Estamos viviendo para agradar nuestra carne o estamos viviendo para agradar a Dios? Por último, Pedro en tercer lugar dice, mira el pasado, versículo 3. Bástate ya del tiempo pasado, bástate ya, eso ya pasó, bástate del tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, decepción y abominables idolatrías. Muchas veces se nos dice, y realmente se nos dice que nosotros ni siquiera deberíamos de acordarnos del pecado en nuestras vidas, de que Dios ya lo olvidó, que lo echó en el fondo del mar y ni siquiera deberíamos acordarnos del pecado en nuestras vidas. Bueno, en cierta manera estoy de acuerdo, no vamos a estar viviendo y recordando ese pecado en una manera de que lo disfrutamos o lo tomamos como algo de que vanagloriarnos, pero no podemos olvidarnos realmente de dónde Dios nos ha sacado. Pedro dice, mira tu pasado, mira lo que tú eras. Primero, mira a Cristo. En primer lugar, ¿quieres lidiar con tu pecado? Mira a Cristo. Él debe ser tu estándar. Mira a Cristo. Mira tu presente. Mira la lucha que tienes en la carne. Por último dice, debemos mirar nuestro pasado. Mira de dónde te ha rescatado. La memoria de nuestro pecado nos ayuda a recordar las consecuencias de ese pecado. El recordar nuestro pecado nos ayuda a recordar sus consecuencias y la urgencia de siempre venir al arrepentimiento. Nos ayuda a regocijarnos de la gracia. Nos ayuda el recordar nuestro pecado, nos ayuda a recordar la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros.
Algo que nos ayuda a permanecer fieles a Dios es recordar lo que éramos. Hablábamos un poco ahora en la clase de los hombres de esto. El recordar de dónde nos sacó nos ayuda a permanecer fieles a Él. El sacrificio que Él hizo por nosotros. La memoria de nuestro pecado nos ayuda a recordar la bondad de Dios, el amor que tuvo por nosotros. Nos recuerda su gracia. Nos recuerda dónde estábamos y a dónde nunca queremos regresar. No podemos simplemente olvidarnos, no podemos dejar que se nos borre la memoria de nuestro pecado. Nos ayuda a recordar cuánto amor Él tuvo por nosotros, nos ayuda a recordar a dónde no queremos regresar. Nos recuerda la buena obra que Él comenzó en nuestras vidas. Eso nos recuerda. Nos recuerda que aunque aún no somos lo que somos llamados a hacer, no somos lo que somos llamados a hacer. No vivimos en perfecta santidad, pero la memoria de nuestro pecado nos ayuda a recordar que tampoco somos lo que éramos. Vamos creciendo cada día. Al examinarnos tenemos que mirar estas cosas. Miramos a Cristo, miramos nuestro presente, miramos lo que éramos, no para sentirnos soy mucho mejor, pero para regocijarnos en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, para darnos cuenta si realmente estamos creciendo día a día conforme a la imagen de Cristo. Si olvidamos nuestro pecado, ni siquiera podremos dar testimonio de lo que hizo en nuestras vidas. ¿Cómo daré testimonio si ni siquiera sé de dónde me sacó Dios? Si olvido de dónde me sacó, la distancia que Él tuvo que viajar para venir a rescatarme. Y esa distancia que Él viajó para venir a rescatarme solo testifica el amor que Él tuvo por mí para venir a rescatarme. Vamos a terminar. Si realmente hablamos de examinarnos a veces, y lo he escuchado durante toda esta serie, de que cuando se habla de examinarnos, lo que se nos hace más fácil, y escuchamos examinarnos y pensamos que es examinar al otro. Examinamos lo que el otro hermano está haciendo, escuchamos predicaciones fuertes o palabras que el Señor está exhortando y pensamos, eso no me está hablando a mí, le está hablando al otro, le cayó duro al otro. Cuando hablamos de examinarnos es mirar a nosotros mismos, no para vivir con dolor, con tristeza. Hablamos de examinarnos porque es importante que sepamos realmente dónde estamos en Cristo. Estamos creciendo en Cristo. Se nos olvida muchas veces de dónde el Señor nos ha rescatado. Hablamos de examinarnos y escucho tantas veces, pero es que sí, que los católicos hacen esto, que los testigos de Jehová hacen esto, los mormones hacen esto, pero examínate tú, qué es lo que tú estás haciendo, cómo estás viviendo tu vida, quién es tu estándar es esta sociedad o es Cristo. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás agradando a los hombres o estás agradando a Dios? Eso es examinarte, cómo estás viviendo tu vida, cuánto tiempo pasas en la Escritura, cuánto tiempo oras al Señor. Realmente vivimos tan cómodos en esta sociedad, nos sentimos cómodos muchas veces con el pecado, y es muy peligroso el acomodarnos a este mundo. La palabra nos advierte, no améis a este mundo y las cosas de este mundo. Este mundo es pasajero. El resto de nuestra vida vamos a luchar en la carne. Pero vivimos tan tranquilos como que ya alcanzamos la santidad perfecta, como que ya alcanzamos la gloria en Cristo. Vivimos de esa manera, pero veo al apóstol Pablo lamentarse por su lucha con el pecado. Lees los salmos, enteros los salmos. Ves a los salmistas escribiendo, llorando, lamentándose por su lucha con el pecado. Y luego escucho hermanos hablar de examinarse a ellos mismos y simplemente quieren hablar de lo que el otro hace. Mírate a ti mismo. Examina tu vida. Examinémonos. Es importante que sepamos dónde estamos. Muchas gracias, hermano. Bendiciones.
Amén.